noche, una nueva semana. Arrancamos con toda la información y el análisis con un equipo de periodistas para poder entender la realidad de nuestro país desde varios ámbitos, desde el deporte, como también con la misma importancia la economía, como también las situaciones sociales, las judiciales y por supuesto la economía en este año electoral. ¿Cuáles son los temas del día de hoy? Bueno, vamos a iniciar hablando del triunfo en Río Negro de quien ahora ya es la gobernadora de esa provincia, Arabela Carreras, y vamos a analizar principalmente con Giselle Rumó. Le cambié el nombre a mi compañera, impresionante. Vamos a ver por qué esta situación de ponerle tanto foco a una provincia donde no llega al 2% del padrón electoral a nivel nacional, es el 1,6%, y bueno, y ver cuál es el punto en el que todos los partidos a nivel nacional, o al menos aquellos que quieren ser candidatos a presidente, le ponen mucha lupa a esta elección que se dio en el día de ayer. Otro de los temas que vamos a evaluar, en este caso va a ser con Nicolás Luca, a pensar de qué va a suceder finalmente. La causa que tiene el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre una supuesta red de espionaje ilegal. ¿Va a pasar finalmente a la ciudad o va a quedar? Estamos expectantes también de lo que pueda suceder en Mar del Plata en cuanto a la Cámara Federal. ¿Y qué sucede precisamente con la situación de Juan Ignacio Vidone, que ahora quiere ser arrepentido en esta misma causa? Otro de los temas del día de hoy seguramente son imágenes que ustedes estuvieron observando durante todo el fin de semana, de esas situaciones en las que uno realmente se saca y no puede evitar esas cosas cotidianas de la vida en la que se pueden sacar. ¿Recuerdan esas imágenes? Seguramente la habrán visto. Un hombre sacado totalmente de quicio en una situación de tránsito que después choca a otro auto. En un acto totalmente similar, también hay una mujer donde da marcha atrás y atropella a un policía. ¿Qué es lo que nos lleva a tener este tipo de brotes a diferentes ciudadanos? ¿Hay momentos en la vida, en el año, en la sociedad, en lo que esto aumenta o no? ¿Quiénes son los que tienen que tomar cartas en el asunto? Todo este tema lo vamos a tener en un debate en nuestra mesa de Hoy Nos Toca la Noche, pero también el deporte es muy importante en este programa y vamos a hablar por sobre todas las cosas de los descensos que marcaron el fin de semana, pero por sobre todas las cosas de Tigre, ¿no? Esta cosa de no entender cómo Tigre da un paso adelante, pero en realidad también da 2 pasos para atrás, ¿no? Esta cosa de por qué habría que modificar, la pregunta sería, los promedios en la Argentina, en el fútbol argentino. Bueno, veremos todas estas respuestas de la mano de Santiago Ladino. Tenemos mucha información, hay mucho para evaluar, quédense. El inicio del lunes primero, saludando a todos nuestros compañeros, un gran equipo. Giselle, te cambié en las ventas sí, el nombre. Gisela, te dije. Te pido mil disculpas, por favor. Es que tiene muchos sobrenombres, Giselle, entonces no puedo decirlos al aire. Sí, totalmente. ¿Cómo estás? Nicolás, buenas noches. Bien, ¿vos? Nicolás te llamas, ¿no? Sí. Santiago, ¿cómo Bien, va? muy bien. Santiago y el segundo nombre con A. Santiago Andrés. Ah, viste, ay, me lo acordé. Bueno, una de las cosas que sucedió en el día domingo fueron las elecciones que se dieron, una de las elecciones que se dieron en Río Negro, con todo un foco ahí puesto a nivel nacional, dice, demasiado profundo para ser una provincia con poco porcentaje, ¿no? Sí. 1,6% del padrón electoral. Sí, Chubut también parecido. Vos fíjate que todas las provincias que hasta ahora hubo elecciones, tanto las generales como Neuquén, donde se eligió gobernador, y Río Negro, y las otras 3, que fueron las PASO de San Juan, La Pampa y ¿cuál otra? Bueno, y Chubut, no llegan al 7% entre las 5, hasta el 7% del padrón electoral. Por eso la pregunta que se hace de todo el mundo es, ¿influye, tiene impacto nacional estas elecciones, el resultado de estas elecciones se puede traspolar a lo nacional? Y la realidad es que no, que es muy difícil. Hay una tendencia a que ganen los oficialismos, eso ya lo veníamos viendo. Sí, lo veníamos analizando. No solo a nivel
presidencial y en Latinoamérica. En las provincias argentinas se da especialmente porque además de que los gobiernos oficialistas de por sí manejan caja, manejan dinero, presupuesto para hacer campaña o mostrar actos de gobierno, en el caso de las provincias argentinas se da también que muchas de ellas tienen un fuerte anclaje del caudillaje, del clientelismo político. Pensemos en Formosa, en donde Gildo Infran, si gana la reelección, por ejemplo, cuando sean las elecciones en octubre, que las hacen en Formosa, va a completar 28 años de gobierno consecutivo. Las provincias además tienen un alto porcentaje de empleados públicos, entonces muchas veces a la gente le da miedo cambiar. Y después, bueno, existe también una tendencia conservadora a votar por aquellos gobiernos que le ven cosas positivas, como puede ser el caso de Neuquén y el caso de Río Negro. ¿Qué pasa en la situación de Río Negro, ¿no? Porque hubo una elección que hizo Beretilnec para elegir a la actual gobernadora, ya la podemos decir, Carreras, ¿no? Flamante gobernadora, de forma muy estratégica, ¿no? Porque ella es de Bariloche, donde tiene muchos votos, él por otro lado también convoca y se pudo alejar, según las encuestas, que no los daban tan lejos, de Soria, quien salió segundo. La verdad que, claro, que Soria fue el candidato, sacó 35% contra 52% de Carreras. Soria había festejado el fallo de la Corte Suprema cuando no le permitieron a Beretilnec ir por la reelección porque le computaron el mandato como vicegobernador de justamente el padre de Martín Soria, de Carlos Soria. Y Martín Soria fue en una alianza con el peronismo, parte del peronismo, porque Pichetto no estaba ahí, parte del peronismo con el kirchnerismo. Se había ilusionado porque faltaba una semana, dice, bueno, seguramente van a postergar las elecciones, las van a patear para más adelante. Nada de eso. Lo que hizo el gobernador es, elegir a su ministra de Turismo, que tenía más votos que él, por ejemplo, en Bariloche. Les fue bien. La estrategia fue provincializar la elección, que es lo que está pasando, y por eso estamos diciendo, la mayoría de las provincias se están desdoblando para enfocarse en los temas provinciales, despegarse de lo nacional, que no es lo que hizo Soria, porque fíjate que Soria lo que hizo fue nacionalizar y pegar a Beretilnec con Macri. Dijo, son socios. Entonces, bueno, la Casa Rosada festejó, ¿no? Porque dice, bueno, festejó, su candidata hizo un papelón porque no sacó nada, le está yendo muy mal a los candidatos de Cambiemos en estas elecciones, pero la Casa Rosada se contentó con que el kirchnerismo no capitalice también esta elección. Sí, ¿hay algún tipo de lectura dentro de Casa Rosada, dentro de lo que es el gobierno, de aquellos candidatos que pueden llegar a ganar desde el lugar como más ni polarizado, ni tan independiente, como que puedan llegar en un futuro a negociar? No, porque porque lo que se está dando acá también, por lo menos en las elecciones que estamos viendo, es que se saltea la grieta, ¿no? Claro. Tanto en Neuquén, que tiene el oficialismo es un partido tradicional, histórico, local, y lo mismo este frente en Río Negro. Es como que los electores están salteando la grieta. En Río Negro dijeron, no, ni al kirchnerismo ni al macrismo. Uno se pregunta, el 52% de los votos que sacó Arabella Carreras, ¿a quién van a ir en octubre? Y la verdad es muy difícil contestar eso. Después, obviamente que el gobierno festejó que gane una gobernadora amiga. A querer conquistar, pero, por supuesto, pero vos fíjate que además, por eso te digo que es difícil hacer estos análisis, porque desde por ejemplo, los detractores de la Casa Rosada te dicen, en todas las provincias el Cambiemos está saliendo tercero, no saca nada. La Casa Rosada te dice, como vos decías bien recién, son provincias hasta ahora que no suman el 7% del padrón electoral. O sea, también te dicen, siempre perdimos ahí. Hay una placa muy interesante que podemos ver, que es de la consultora Sinopsis, que dirige Lucas Romero, que él tuiteó esto hoy, ¿no? Y dijo, ojo con interpretar que Cambiemos está mal de cara a octubre viendo estos resultados provinciales, porque Cambiemos está obteniendo resultados parecidos a los que obtuvo en 2015. Miren, en Neuquén en 2015 sacó 15%, ahora en 2019 15,1%. Salvo San Juan, dice, porque hubo una alianza con Basualdo y ahí mejoró, pero en el resto está sacando lo mismo. No tenía el desgaste de haber gobernado, ¿no? Pero ahora, también Macri en la provincia de Río Negro tiene 75% de imagen negativa. Entonces, es una incógnita. Daría la sensación de que a lo mejor ese 52% de Río Negro está esperando
una tercera opción, ¿no? Un candidato de la famosa tercera vía. Y la que realidad todavía es no se que define. uno, siguiendo tantas elecciones, se da cuenta que también los votos se suman de a uno, ¿no? Un poquito acá, otro poquito acá. Si bien se concentran en general en provincias con un gran caudal de votos, como por ejemplo, por supuesto la provincia de Buenos Aires, pero Córdoba, Mendoza, Claro, Santa Fe. ahí sí ves cuando ganan, insisto, nunca hay que traspolar los resultados. Las provincias tienen sus realidades y sus resultados y sus elecciones. Pero por supuesto que si haces la elección en la provincia de Buenos Aires, la perdés, muy probablemente con un 37% de padrón electoral, te va a modificar Claro, la elección nacional. claro. Lo mismo Córdoba, que tiene un peso de 8,6%, o Cava. O sea, perder las provincias grandes, por supuesto que te puede modificar la elección nacional. Pero por ahora, la conclusión que podemos hacer es que se sigue dando esta tendencia de la ventaja de los oficialismos, sea del color que sea, porque fíjate que hasta ahora los que ganaron son los oficialismos, tanto partidos provinciales como peronismo, bueno, en San Juan, en las PASO, porque fue una PASO, se da esa tendencia y también sé que se está buscando saltear la grieta, ¿no? Como que no se eligen ni candidatos ni de Cambiemos ni del kirchnerismo. Ahora, si eso se va a traspolar a nivel nacional, la verdad es muy difícil. No lo sabemos. No, la verdad que no. Bueno. Lo que se generan climas políticos, como dice Rosendo Fraga. Por eso la Casa Rosada se contenta ya con que el kirchnerismo no capitalice, digamos, el triunfo, aunque ellos hayan perdido, por esta cosa de los títulos en los diarios, viste que titulamos los periodistas quién gana, quién no gana. Pero después la realidad es otra siempre. Y en temas judiciales, en realidad, hay una figura que venimos mencionando constantemente, que en realidad no era tan conocida hace un tiempito y que ahora aparentemente se puso de moda ser testigo arrepentido. Sí, se puso de moda porque hay una ley desde hace 2 años, como mucho. Antes no existía, o sea, vos querías cantar y además de imputado quedabas como un buchón, ahora, o sea, puertas para adentro, ¿no? O sea, básicamente, Sí. además de preso, te hacían desfilar como diciendo, vení, pasá por acá, usted que le gusta cantar. Ahora que hay una ley de arrepentido, se mejoran tus condiciones procesales, se mejora tu condición también en caso de que vayas preso igual, mejora tu situación estando preso. Obviamente te referís al caso que está ocurriendo en Dolores, donde un fiscal de la Justicia Provincial de Mercedes, estamos hablando del doctor Bidone, fiscal suspendido, fue suspendido por 90 días, se presentó hoy en Dolores, tenía que declarar en indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, no declaró en indagatoria, sino que fue a la fiscalía del fiscal federal Curi y allí pidió acogerse a la figura del arrepentido. Llegó a 13:30, o sea, hora que cierra la ventanilla, onda de garantizarse. Eso, cuando vos llegás a 13:30 para declarar y te permiten, es porque te estás garantizando de que no haya otra persona que escuche, que no haya nadie, porque ya no hay atención al público a partir de las 13:30 horas en la Justicia Nacional. Por más que queden Dolores, Justicia Federal, Justicia Nacional. Quedaron en un cuarto intermedio hasta el miércoles, o sea, no terminó la declaración ante el fiscal federal. El fiscal federal, recordemos que ni siquiera cree que son competentes. O sea, le tomó la declaración para ver si es arrepentido o no, porque claro, porque si no se la tomaba iba a declarar en indagatoria. O sea, colaboró para que se le garantice ciertas garantías, valga la redundancia, al fiscal suspendido, porque él mismo cree que no son competentes. O sea, el fiscal Curi le dijo a Ramos Padilla, usted no es competente. Por el hecho de Pinamar somos competentes, pero el hecho de Pinamar es uno solo de un entramado en el cual usted dice que se digitaba desde Comodoro Pi, la competencia es Capital Federal. El tema de la competencia es otra gran incógnita, ¿no? En esta investigación que está llevando a cabo el juez Alejo Ramos Padilla, o que al menos ahora se está dando sobre el supuesto espionaje ilegal, porque todavía queda pendiente que la Cámara Federal de Mar del Plata diga si le pertenece a la ciudad o se queda en la provincia. La Cámara Federal... ¿Cuándo vamos a poder dilucidar esto? Porque venimos amagando con la resolución, pero no... Es inminente. No en teoría la Cámara Federal debería haber resuelto ya hoy, básicamente. Claro. No resolvió, evidentemente hay cuestiones políticas que tienen que... O sea, no todo es el Código Procesal y nada más, está claro. Pero la Cámara Federal tiene que resolver eso cuanto antes y en realidad, aunque terminen resolviendo, que la competencia es de Ramos Padilla, hay un serio problema y es un precedente bastante extraño, ¿no? Porque
Si hablamos de una estructura paraestatal de espionaje, ¿asentada en Dolores? ¿Asentada en Pinamar? ¿Asentada dónde? Bueno, según Ramos Padilla, él está investigando varios casos que serían como todos aledaños a la provincia de Buenos Aires, Bueno, o pero cercanos. él es competente Según- solamente en Dolores. Claro, claro, es verdad. Según otra perspectiva, en los casos puntuales que se están investigando se dieron en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Esto es una No, serie... porque él apuntó, sin dar nombres en su momento, a Elisa Carrió. Domicilio Exaltación de la Cruz. Son 300 kilómetros de Dolores. Y se fue en el Congreso, Ciudad de Buenos Aires. Stornelli, Ciudad de Buenos Aires. Oliveto, Ciudad de Buenos Aires. Santoro, Ciudad de Buenos Aires. Todo acá. Entonces, todavía no sabemos cuál es, de dónde se agarra él para decir soy competente. Si es por el video en Pinamar, o sea, desconocemos obviamente el contenido del expediente porque nadie lo pudo revisar. Pero hoy, con la información que hay, uno dice, Claro. ¿en base a qué sos competente territorialmente? Y el fiscal, que se supone que sí tuvo conocimiento del expediente, dice, usted no es competente. Entonces, bueno, el fiscal determinó tomando la declaración a su colega bonaerense suspendido por la sencilla razón de garantizarle ciertos derechos ante la posibilidad concreta de que hoy tenía que declarar en indagatoria. Entonces le dijo, no, venga a declarar acá a ver si lo podemos homologar como arrepentido. Lo curioso es que Ramos Padilla lo que está investigando parte de un principio elemental que es cuántos de los imputados arrepentidos realmente estaban arrepentidos y cuántos de ellos fueron coaccionados para declarar como arrepentidos. ¿Qué tiene que resolver ahora Ramos Padilla? Si el fiscal Vidone fue coaccionado para declarar como arrepentido. Bueno, veremos entonces qué sucede en las próximas horas, si hay novedades al respecto, pero señoras y señores, vamos a relajarnos un poco todos porque hubo mucho deporte el fin de semana. Así es, Diana. festejos. Muchísimo deporte, mucha, Festejos. sí, lleno de festejos. Fútbol, Feliz. Me futsal, imagino que habrás estado básquet, feliz. todo tenemos. Tenemos de todo. Si te parece, ya mismo vamos a ver las imágenes. Haciendo la actividad de agentes o ex agentes. Victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid. El conjunto catalán se alejó y quedó a un pasito del título. El futsal argentino le ganó la final a Brasil por 3-2 y se consagró campeón del mundo. La Superliga tuvo su episodio final. Racing recibió al subcampeón Defensa y Justicia y se demostraron respeto mutuo con un doble pasillo. El empate 1-1 pasó de largo porque el foco estuvo en la fiesta de la academia. Fuegos artificiales y aplausos para todo el cuerpo técnico y el plantel. Bueno, no todos. Muchas gracias a Ricardo Centurión. También se definieron los descensos. Patronato se salvó y conservó la categoría. Belgrano, San Martín de San Juan y Tigre jugarán la próxima temporada en la B Nacional. El conjunto dirigido por Gorosito terminó en puestos de la Copa Sudamericana, pero no podrá participar por haberse ido a la B. Eso sí, jugará la Copa de la Superliga y si la gana, entrará en la Libertadores. Un nuevo papelón de la AFA. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me explica el mundo tigre? Pobre tigre, me da un poco de pena. Vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Dale. Tigre finalizó noveno. Clasificó a la Sudamericana, pero en realidad no la va a poder jugar. ¿Por qué? Porque, como veíamos recién, descendió. Entonces, ningún equipo que desciende puede acceder a un torneo internacional. ¿Qué pasa? Que si este equipo, Tigre, al igual que Belgrano descendido, San Martín de San Juan, juegan la Copa de la Superliga, que se juega ahora, en unas semanas comienza, es un torneo muy corto antes de la Copa América en Brasil. Si alguno de estos equipos llega a las finales y la gana, van a poder acceder a la Copa Libertadores y a la Sudamericana. Es algo insólito, es una contradicción muy grande de la AFA. De hecho, el campeonato de la Copa Argentina, que lo juegan todos los clubes del fútbol argentino, si la gana un equipo del ascenso, también puede acceder a un torneo internacional. O sea, ¿qué significa? Que en el torneo más importante que tiene la Argentina a nivel nacional, No te marca todo, en realidad. por esa vía no podés llegar porque como que
reglamentariamente entienden que para acceder a un torneo internacional siempre tienen que estar los clubes que mejor representen a nuestro país. Ajá. Por eso se le da ese lugar a un equipo de primera división. Pero resulta que por otras dos vías, como es la Copa Argentina o la Copa de la Superliga, podés acceder Muy a un torneo argentino esto. internacional. O sea, hay una contradicción, hay una incongruencia Claro. entre un Por campeonato... la puerta no entras, pero por la ventana por ahí sí. Totalmente. Si tuviéramos un presidente del ascenso por ahí. Sí. Por ahí entendería mejor Bueno, la pero situación. este caso, no, y ahora pregunto desde mi ignorancia, no te pido mil disculpas si no es una pregunta muy correspondiente, pero en este sentido, ¿nosotros solo funcionamos así en el fútbol, solo los argentinos, o es algo común que se da en el resto del mundo? Diana es el único país en el mundo que tiene este sistema de Bueno. descensos. No es algo nuevo, ¿no? En el 57 fue la primera vez que se impulsó, en el 63 ya se le dio de baja, pero después en el 83 volvió para quedarse y no irse nunca ¿Y más. qué hace falta para cambiarlo? La realidad es que esta esencia siempre fue la misma, que es la de proteger a los equipos grandes para que no desciendan. A River no le fue muy bien con el sistema. Después, Claro. con el paso del tiempo... A San Lorenzo A Racing y tampoco. San Lorenzo tampoco le Pero, fue bien con el sistema. pero inicialmente, Nico, todo esto fue generado para proteger a los equipos grandes porque en aquella época estaban teniendo una crisis en sus campañas y por eso fue que se impulsó este tema de promedios. Pero obviamente que si tenés con este sistema de promedios malas campañas durante 3 campeonatos, Consecutivas, claro. no hay nadie que te salve. El tema es que a la hora de votar, porque siempre los promedios genera como mucha rispidez de si tienen que estar, no tienen que estar. El tema es que no se ponen de acuerdo nunca los dirigentes, porque a la hora de votar, imagínense hoy preguntándole al presidente de Newell's, al presidente de Rosario Central, al presidente de Gimnasia, si están de acuerdo o no con los promedios. Por supuesto que serían los primeros que dirían, sáquenlo ya, porque quieren tener una oportunidad para el Claro. campeonato que viene de jugarlo y no ser los Pero además últimos lo que 4. está pasando a Tigre demuestra de que evidentemente no está funcionando. Por supuesto, pero a lo que voy es que es muy complejo que se pongan los dirigentes de acuerdo para mejorar el fútbol argentino si cada representante de cada club está velando por los colores de su propia institución. Muy difícil. Los que deberían decidir este tema de los promedios tienen que ser directivos que no estén directamente influenciados por los Claro. clubes que representan. Claro, que no tengan intereses. Exacto. Bueno, hay algo antes del corte que me gustaría señalar del resumen que nos diste a nivel deportivo, Santi, que es este ejemplo de deporte y de competencia sana que dieron Racing y Defensa y Justicia. Sí, fue un gesto que muy sano, ¿no? Que deja una ilusión como para poder vivir y vivenciar desde el lado del público también un fútbol menos histérico, menos creyendo que el rival es un enemigo. Estamos acostumbrados a tanta violencia con el otro, con el rival, como que pasa a ser un enemigo, que este gesto, Nico se toma la... Sí, ¿qué pasa, Nicolás? No, nada. A mí me pareció un gesto que ¿No te ilusiona. pareció un buen gesto de Sí, competencia sana? Sobre todo cuando son todos compañeros del mismo representante, pero... Bueno, igual la sí. hinchada de Racing es tranquila. ¿Eh? La hinchada de Racing es tranquila. ¿Sí? siempre ¿Vas a la hay. popular seguido? No, bueno, Pero- se están portando bien los muchachos. Se No portan sabemos bien. si porque están haciendo coaching o porque los dirigentes los tienen bien tranquilos, bien mansitos, pero sí, Racing últimamente está siendo como un público bastante ¿Viste? ameno, cálido. Es familiar, ¿no? sí. En general, no. Bueno, Nicolás, tuvo- no me ¿Qué, mires. cara? Yo solamente Tuvo miro. épocas No. de la Guardia Imperial donde... Es real, Claro, sí, es sí, real obvio. donde a veces Sabemos que- impera un poco más la barra, ¿no? O impera un poco más la familia, el hincha, la hincha familiar, que en general es Vélez, Racing. Exacto, sí, que tienen que ver más con que son clubes muy sociales Claro. y albergan también un montón de otras disciplinas y invitan también a que la familia pueda disfrutar de un evento Bueno, se deportivo. fueron todos contentos. Se fueron contentos los de Racing, por supuesto, son los campeones. Y también se fueron contentos los de Defensa y Justicia. Me Gran parece campaña. bárbaro. Vamos a un corte y enseguida regresamos aquí. Hoy nos toca la noche.
Les propongo hablar de economía. El riesgo país llegó a los 811 puntos, realmente un número bastante alto. Por otro lado, el dólar que cerró a 44,80, que bajó 20 centavos aproximadamente. ¿Qué es lo que sucede con la economía argentina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una economía en un año electoral? ¿Qué sucede con el dólar? ¿Que sube, que baja? ¿Es bueno, es malo? Bueno, todo eso lo vamos a analizar con Gabriel Rubinstein. Gracias por estar aquí. Él es consultor político y ex representante del ministro Lavagna, ¿no? En el Banco Central. Sí, consultor económico, no político. Político. Hoy estoy con los nombres y las cosas. No se No. preocupe. Bueno, economista, en definitiva. Economista. ¿La economía del país está realmente tan mal como a veces se percibe en la calle? Desde el punto de vista de la actividad económica, venimos de una recesión importante y ahora se discute, digamos, que se llegó a un piso y la magnitud de una posible recuperación. Que en principio podría ser leve, sabemos que sí, el campo se recupera mucho, eso influye mucho en estos meses, y después es una incógnita. Y en realidad la incógnita se va a develar más por el lado de la política, porque si las cosas políticas son, digámosle así, vistas como algo positivo, seguramente la recuperación, aunque sea no muy grande, se va a sostener. Y si la política genera mucha incertidumbre, como pareciera que va a ser, y seguramente la recuperación va a ser demasiado leve o hasta incluso puede llegar a revertirse. Si llegara a haber, por ejemplo, mucho miedo a las elecciones. O sea, hoy la economía está como si fuera un camino que tiende a ser binario, o va para un lado o va para el otro. Se despejan las incertidumbres políticas severas o se agudizan. ¿Y qué hay con esas lecturas a veces, que usted que menciona lo político, que dicen que como va creciendo en alguna intención de voto, a veces Cristina Kirchner, y va creciendo por otro lado la imagen negativa del presidente Mauricio Macri, en realidad eso altera los mercados y por eso nada de lo que implementa el Banco Central estaría funcionando? A ver, el Banco Central se puede decir, no es que no está funcionando, pero tiene muchas limitaciones en cuanto al alcance, no se puede por manejar la base monetaria que toda la economía vaya bien. Y esto que vos mencionaste es así, o sea, para el mercado, más allá de lo que pase en un gobierno próximo, para el mercado, Macri, si ganara, si fuera la dicotomía Macri versus Cristina, si ganara Macri, bueno, más o menos se sabe qué es lo que quiere, hay dudas de si puede hacer lo que quiere, pero hay bastante confianza en el sentido de que nadie espera nada raro. En cambio, si ganara Cristina, el temor es el pasado la condena, porque en el pasado hubo, ante los problemas, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó? Hubo cepos cambiarios, hubo muchas restricciones, hubo falsedad en las estadísticas, se entró en un default técnico que no se supo salir a tiempo, que era un tema mucho más sencillo del que finalmente lo tuvo que solucionar el gobierno de Macri. Y puede pasar, digamos, en su momento también se manotearon las reservas del Banco Central, todo eso puede volver a pasar y entonces y puede haber default, porque ya han hablado de reestructuración de la deuda. Por ejemplo, Alberto Fernández, que es medio un vocero del espacio en este momento, en un programa de televisión dijo que si ganaban iban a reestructurar la deuda privada, no la del fondo, sino la privada. En forma, después dice, pero no va a ser un default como el 2001, está bien, con aclaraciones que en el fondo no terminan de convencer y seguramente cuando el riesgo país sube o puede llegar a subir mucho más también, sí dicen, bueno, si Cristina realmente tiene, no sé, 45 o 50% de chances de ganar, si se presenta y puede ganar, y los mercados van a estar muy temerosos. Y eso puede provocar corridas. Incluso hubo algunos que llegó a hablar de desconocer la deuda tomada con el Fondo Monetario. No, eso, desconocer la deuda con el fondo sería imposible. Lo que sí se puede pedir y que todos lo van a pedir es convertir la deuda de fondo de corto plazo en un programa que se llama de facilidades extendidas de mediano plazo para que durante algunos años no haya que pagarle al fondo. Yo te diría que si te pones de acuerdo en el fondo, en las metas fiscales, esto que lo otro, lo podés conseguir porque si no
el propio fondo no va a provocar su propio default. Eso no. El problema es... ¿Cambiemos o sea, piensa lo mismo? Sí, ¿Pedir lo mismo? sí, eso es algo que yo te diría cae de Maduro que va a ser así. No por Maduro el de Venezuela, sino por... Es lógico que sea así, no va a haber problemas. ¿Sí? Digamos, la idea cuando empezó el acuerdo era que Argentina regresara a los mercados. Si eso se dilata en el tiempo y no hay más remedio que dilatar los pagos al fondo. Ahora, el gobierno, bueno, la inflación de marzo tú indica que va a ser arriba del 4, ya el gobierno está preocupado y como que pareciera como que le cayó la ficha de que puede perder las elecciones, se juntó con los radicales, están preparando un plan para incentivar el consumo. Entre algunas cosas que salieron publicadas hoy es que podría haber congelamiento de precios por 6 meses, precios cuidados, ahora 12, descuentos, préstamos de ANSES. ¿Alcanza eso para frenar la inflación, la inercia de la inflación y la volatilidad del dólar? No, digamos, son medidas que yo las veo un poco más como cierta desesperación política. Imagínate que toman medidas y demás y después no sé, vamos a poner el 22 de junio Cristina decide presentarse. El 24 de junio las encuestas le dan bien. Yo digo que en julio se arma una corrida importante y el dólar va de piso al techo sin escalas. Va en una semana, en 2 semanas va al techo. ¿Es solo por Cristina? ¿No hay también desconfianza en que el gobierno pueda resolver los problemas a esta También, altura? yo te diría que sí, obviamente hay problemas económicos que no tienen que ver con Cristina. La crisis de 2018 no tiene que ver con Cristina. Y la situación, digamos, ahora solucionar eso es una cosa si el gobierno estuviera nuevo y puede empezar a solucionar los temas o encararlos, que son difíciles igual y necesitan consensos. Otro es que directamente venga un gobierno que la gente, llamémosle los mercados, no digo la gente, los mercados le tenga miedo. Entonces, ahí es donde... Por eso te decía, si suponete, hoy el Banco Central no puede usar las reservas, está digamos, desautorizado por el Fondo Monetario. Hay 48.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas que podrían ser usadas y que el Fondo Monetario dice no las podés usar. Están como si fuera una vitrina, pero acá puede pasar cualquier lío y no las podés usar. Salvo que llegue al techo, y cuando llegue al techo podés usar 150 millones por día. Con días que si llega al techo puede haber demanda de 1.000 millones en un día. ¿Y cuál es el objeto de tener los dólares en el central sin poder tocarlos para nada? A ver, hay una filosofía que es una manera de ver el tema cambiario, que es la flotación limpia del dólar. Si la flotación es limpia no se necesitarían reservas, da lo mismo que las tengas o que no las tengas. Supuestamente si las tenés, el mercado en algún momento puede decir, che, ojo que algún día las pueden llegar a usar y entonces puedes tener miedo. Pero si a vos te dicen explícitamente, no las podés usar, y bueno, en el fondo no sirven, empiezan a no servir para nada. Ahora, entonces, yo creo que eso es un grave error que Argentina firmó con el Fondo Monetario. Lo firmó en un momento de mucha debilidad, cuando necesitaba en forma imperiosa la plata del fondo, y cuando había trabas en la discusión como esta, no se pudieron solucionar. Pero yo creo que Argentina ya tiene que poner una posición mucho más dura con el fondo en ese aspecto y hacer lo que le parece al gobierno argentino, porque digamos, el Fondo Monetario no gobierna Argentina. Hay un acuerdo, pero vos tenés que, si vos realmente pensás como el gobierno argentino, si el gobierno argentino pensara que realmente necesita usar las reservas que están en el Banco Central, tiene que poder usarlas. No puede ser que por un acuerdo no pueda usar las reservas. Entonces yo diría que, ¿para qué hicimos un acuerdo de swap de monedas con China si nunca se puede usar? ¿Para qué? Si el fondo te dio 7.500 millones de dólares para aumentar las reservas y te dicen no las puedes usar, bueno, tomá, llévatelas, ni las quiero. Si no, déjamelas usar. Entonces, ahora, como hay una idea de libre flotación, eso puede andar bien en algunas circunstancias, pero no en circunstancias de pánico que se pudiera armar en Argentina si efectivamente Cristina es candidata y si efectivamente tiene chances de ganar. Porque más allá de lo que diga Cristina, que puede parecer como buena, que yo no voy a hacer nada, no le van a creer, porque ya lo dijo, en el 2007 ya se presentó en la sociedad como la que iba a hacer mejorar la institucionalidad,
cuando fue el acuerdo con el radicalismo les había prometido que se iba a solucionar el tema del INDEC, del falseamiento de las cifras, y después Cristina hizo un gobierno que fue a lo contrario de lo que decía en 2007. Entonces, no le van a creer que se haga la buena. Entonces, como los mercados no le van a creer, va a haber temores y el dólar va a subir y todo va a ser peor. Y cualquier control de precios que hicieran ahora no tiene mucha vida en ese escenario. En otro escenario, bueno, algún efecto positivo pueden llegar a tener. Si las cosas están tranquilas, pero son pequeños parches, ¿no? Gabriel, otro de los actores políticos es Sergio Massa. Sergio Massa es otro de los aspirantes a ocupar la presidencia o al menos a postularse en octubre. Y hace unos instantes, en el día de hoy, si no me equivoco, dijo lo siguiente. Lo escuchamos. No hay actividad en la Argentina que pague el 65% de ganancia en un año que no sea poner la plata en el banco. El gobierno con la tasa, ¿qué te está diciendo? No trabajes, no produzcas, vení a timbiar. Es una invitación a un casino destructivo para la producción y el trabajo argentino. Esta tasa de interés es la fiesta de los que tienen un mango para jugar a la especulación y la perdición de la Argentina del trabajo y la producción. Bueno, la pregunta es ver si realmente los pasos estos que está explicando Massa son los que se ven en la economía y son los que realmente usted evalúa. A ver, siempre hay especulación financiera, ¿no? Te puede salir bien y te puede salir mal. En su momento hubo la especulación con las LEVAC. Durante un tiempo le salió bien a la gente que lo hizo y después le salió muy mal porque perdió la tercera parte, la mitad, etc. Incluso fondos muy importantes del mundo, los más importantes, BlackRock, Templeton, perdieron mucho con las LEVAC. Entonces a veces se gana y se pierde. El tema de la tasa, el tema no es tanto la especulación, sino que el problema es que las tasas de interés muy altas hacen que las empresas se paralice el crédito completamente, incluso disminuya en términos hasta nominales, y eso es contractivo a la economía. Un esquema donde la base monetaria crece 0, pero la inflación crece 3-4% y el propio gobierno da salarios a un ritmo del 3%, son temas muy incompatibles que te llevan a tasas de interés muy altas que generan mucha dificultad en la actividad económica. Es decir, el gobierno esperaba que con esta dificultad en la actividad económica también la inflación fuera mucho más baja, pero el propio gobierno, a través de aumento de tarifas, a través de los aumentos salariales, todos los aumentos de costos y a través de la propia dinámica de cierta suba del dólar, hace que la inflación no pueda bajar, más otros ingredientes, suba de la carne y otras cosas. Entonces, el tema es que la política monetaria cambiaria, como está concebida, tiene un solo instrumento, que es la restricción monetaria, y no alcanza. Encima en un periodo con mucha incertidumbre electoral que puede hacer que las cosas que sean incluso se desborden completamente. Pero yo te diría, el cambio de todo esto debe hacerse en un contexto de menos incertidumbre política. Vos no podés convivir mucho tiempo con una idea de que o vas para, digamos, en un intento, aunque sea fallido, que haya tenido fallas, de tener una economía normal, occidental, o un intento de tener una economía estatista. Claro, que no haya dualidad. Esa dualidad para la economía es muy, muy nociva. El gobierno, con esta idea de evitar consensos, con esta idea de confrontar con Cristina, creo que creó una situación de riesgo, porque en este momento las encuestas dicen que puede ganar o puede perder. Entonces, ellos no pensaban en este escenario, pero bueno, esta es la realidad. Usted estuvo cerca de Labaña, ¿no? Sí. ¿Cree que va a ser candidato? ¿Habla con él? No, eso no lo sé, no he hablado con él, no lo sé, no sé si alguien lo sabe, y supongo que dependerá de cómo vienen las negociaciones con Massa y con otros referentes del peronismo, porque se sabe la postura de él de que no quiere una interna, sino que las encuestas y otras negociaciones lleven a un solo candidato más amplio, todo un espacio más amplio. Entonces, ¿ayudaría ante los mercados alguien fuera de la grieta? ¿Un candidato fuera de la grieta? Si tiene chances, una persona como Labaña, si empieza a tener realmente chances, yo creo que sí, ayudaría, porque digamos, puede haber algunas dudas de algunos temas, pero sería visto como alguien sensato, que no va a hacer cualquier cosa, que no va a venir con
él no rumbea para, digamos, no digo nada ni Venezuela, porque Venezuela no creo que nadie quiera parecerse a Venezuela, pero quiero decir que no hay, hay una idea de que puedes manejar con sensatez y justamente la economía, que es lo que le preocupa a la gente. Entonces yo creo que si la cuestión sería Macri o Lavagna, estaría todo muy tranquilo. El tema es que la figura de Cristina es la que genera la sensación de que acá puede pasar cualquier cosa. No me quiero ir a la pausa sin preguntarle, hay algunos sectores que estuvieron hablando de un posible corralito. ¿Es posible que se pueda llegar a dar eso? Para que se dé un corralito tiene que pasar una cantidad de cosas. Una, que el dólar se vaya al demonio, que el Banco Central no intervenga y que entonces el dólar se vaya, digámosle, de 50, 60, 70, 80. Entonces en algún momento del tiempo el susto es tan grande que se pone un freno a la salida de depósitos. De una u otra manera, puedes decretar feriado bancario, feriado cambiario, corralito o alguna otra medida si ves que los depósitos empiezan a irse masivamente. Por eso sería muy importante que el Banco Central, que vuelvo a decir tiene 48.000 millones de dólares, los pueda usar. Claro. Porque justamente hay que evitar pasar ciertos umbrales. Y hoy estamos ante el problema, si bien hay algunos indicios en las declaraciones de gente del fondo donde dijo, bueno, si la cosa llegara a mayores volveríamos a charlar. También el jefe de economistas del Banco Mundial dijo que le prefería que Argentina intervenga y que pueda vender dólares. O sea que hay algún matiz de pequeño cambio. Todavía, en este momento, el Fondo Monetario le prohíbe a la Argentina usar las reservas. Solamente las podría empezar a usar si va al techo. Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Gracias a ustedes. Enseguida regresamos, vamos a un corte. Y durante todo el fin de semana estuvimos observando las imágenes de cómo realmente un taxista se brotaba y no solamente agredía verbalmente a alguien, sino que se subió al auto, dio marcha atrás y chocó al que estaba atrás. Estas situaciones en general se dan en forma cotidiana. Hay muchas discusiones en el tránsito. No todas se denuncian, pero sí algunas personas pertinentes de la justicia estuvieron diciendo de que en general hay entre 1, 2 por día, pero son las que llegan a denunciarse. No son en realidad las del total, ¿no es así, Nicolás? No, pero ni por lejos, ni por lejos. Lo curioso es cuál es el temperamento que se adopta desde el gobierno, desde el Estado, desde la administración del Estado respecto de estos personajes. Porque este señor tiene uno de los protagonistas, el acusado, el taxista, tiene una licencia profesional, ¿sí? Cualquiera de nosotros, cuando vamos a rendir el examen para obtener nuestro registro de conducir, tenemos que dar un apto psicológico en el cual te preguntan hasta qué pastillas tomaste en diciembre del 94 para pasar Navidad con tus viejos. O sea, todo te preguntan. Este señor, el psicofísico, hay que ver quién se lo hizo. Hay algunos convenios con el sindicato de peones de taxis que uno dice, no te puedes controlar vos mismo. Bueno, pasan los docentes, pasa con camioneros, pasa con los taxis. Y lo curioso es lo siguiente, esta filmación que vimos todos es la filmación hecha por un comerciante, sí. Paréntesis. Nos vino muy bien, lo vimos todos, pero hasta se escucha a una señora diciendo, ¿no vas a llamar 911? No, estoy filmando. Prioridades. Hay prioridades, pero bueno, logró el video viral del fin de semana el señor. Lo vimos todos. Y hoy Infobae publica el video del domo del gobierno de la ciudad, en la esquina. Y ahí volvemos a la pregunta que hacemos cada vez que vemos un hecho de inseguridad. ¿Quién está del otro lado del monitor de las cámaras? Nadie. Porque hoy a la mañana el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juanjo Méndez, termina charlando con el canal Todo Noticias en horas de la mañana para informar que le van a retirar preventivamente la licencia del taxista. Preventivamente es el término correcto, o sea, no se lo puede retirar definitivamente si no hay una sentencia penal. Pero tuvo, entre nosotros, o sea, tuviste que esperar a que vaya la dueña de la licencia a hacer la denuncia penal y haya una denuncia de un fiscal. Las cámaras que tomaron esto el gobierno de la ciudad, nada. La policía, nada. La policía la fueron a llamar, se presentó. ¿Quién está del otro lado de las cámaras que monitorean? Nadie. Hoy
salís a la mañana, querés recorrer la ciudad de Buenos Aires, el horario de carga y descarga de mercadería, 7 de la mañana es hasta las 7 de la mañana. 10 de la mañana venía a Santa Fe, todos los camiones cargando. En realidad también la la situación de la que estamos hablando, el video que trascendió es anecdótico. Esto se está dando cada vez todo más. el día, todos los días. ¿No? Te parás en Santa Fe y Porredón y empezás a contar a ver quién gana la competencia de semáforos en rojo, el 39, el 12, No, el y además se 52. molestan y es autos con motos, es Todo el día. autos con peatones. Los peatones, porque hay una ida de vuelta, ¿no? También porque, dime cómo caminas, te diré cómo manejas. Claro, claro. Hay algunos peatones que... Hoy me tocó estar a mí del lado del peatón y que un señor taxista se enojara, se ofendiera porque yo quería cruzar con el semáforo a mi favor y el tipo dije, apúrese. Y, No me bueno. quiero No, apurar. pero está eso lleno, a mi está favor. lleno de peatones también. Que Y después tenés el peatón que espera en la calle. O sea, Te esperan la los acera, argentinos no se respetamos paran nada. en la bicisenda. Exactamente, ¿Viste? hay una ausencia, hay como ausencia de Tremendo. de A donde norma y de cumplimiento, de reconocer la norma, ¿no? Pero hay que hacer el Ahí. siguiente ejercicio. Parate en la parte que quieras de la calle que quieras, avenida, esquina, en el medio, calle interna, lo que quieras, quédate parada 5 minutos, mirá abanico y decime cuántas infracciones de tránsito ves. El tema es también Todas cuando las ves, uno se brota. Cuando hay un personaje de los dos, yo digo, si me tengo que enfrentar a una persona que está totalmente sacado de quicio, Sí. ¿no? La verdad que no sabría cómo reaccionar. Bueno, este señor no tenía para dónde salir corriendo. Me quedaría helada esperando a ver que llegue un policía, precisamente. Sí, obviamente. Este señor no tenía para dónde salir corriendo. Otra vez nos preguntamos, el taxista que no está de servicio, ¿debe usar el vehículo para sus usos particulares? O sea, vos ves un colectivo yendo a cargar bolsa de cemento el fin de semana, ¿no? ¿Sienten también que hay como Pero- una naturalización de Total, la violencia? total. Como que la gente, todos, yo A ver. me acuerdo, por ejemplo, y seguro acá Santi puede participar, cuando fue el hecho violento Boca River, ¿no? Sí. La gente se quedó en la cancha esperando, o Como sea, si como, nada, sí. todo como que es natural, o sea, Es uno natural. tendría En que el fútbol se da reaccionar y mucho aislar a esas los cosas. violentos, decir, Sí, no, sí. señores, llévenselos. O sea, no de enojarse con la policía y tirarle todo piedras a la policía, digo. Sí, no, por Hay supuesto. estamos como el que no, y el que no es barra brava igual deja ser. Es que está muy naturalizado, pero en el fútbol en sí ya es un ambiente muy tenso, donde permanentemente se ven agresiones. Este tipo de comportamientos lamentablemente son habituales. Parece por momentos una película de Marvel, donde estas personas en su vida cotidiana son personas normales, tranquilos, y de repente se convierten en Hulk o se convierten en una Claro, persona es como un brote. horrible, todo porque no están de acuerdo con el resultado, con el fallo de un árbitro, cómo jugaron sus jugadores. Entonces, en el mundo del deporte, lamentablemente, y lo mismo que en la calle, En la lo que calle. cuenta Nico, son como dos contextos que a la gente le saca lo peor. Sí, Habría y que ver, después viste están que las dicen cosas que diciembre también, diciembre es el mes como que No, uno más se brota. es No, el pero día a el día. estrés, Mirá, habría vos que fíjate ver. lo que está filmando el señor, tenés una estrés. moto estacionada arriba de la vereda. Eso tampoco está permitido. Y eso también es violencia. No respetar al que va circulando por la calle no es respetar violencia. las Estacionar normas. en la bajada del cordón, en la bajada para discapacitados, Ah, eso es es muy violencia. Tal cual, es Eso es así. muy Ir con la violento. moto por la bicisenda es violencia. Ir con la moto por arriba de la vereda es violencia. Ir con la bicicleta por arriba de la vereda es violencia. No te importa lo que puede pasar con el No otro. frenar en la boca calle. Que se joda el otro es ser violento. Sí. Es impresionante, ¿no? Habría que ver. Bueno, igual yo insisto que creo que hay determinados momentos como de la vida, de crisis o de algo en donde se potencia más y se escuchan cada vez más estos casos. Bueno, hay que ir a un especialista cuando pasan esas cosas. Claro. Cuando uno no puede controlar sus emociones y ya Totalmente. corre riesgo terceros, estás ante una situación en que tenés que buscar un especialista. Bueno, por supuesto, absolutamente. No solamente buscar un especialista, sino empezar a ver cuáles son las herramientas que uno tiene que utilizar para calmarse y no generar este tipo de cuestiones que pueden ser violentas, por supuesto, lo más grave para terceros, pero también para uno mismo. No, sí, obviamente. Uno nunca sabe si vos sos 22, qué 44 te vas a encontrar del otro lado. O sea, te haces el guapo con un tipo que se te encerró y Nunca se oh, sabe. apareció una 9 milímetros y ya vamos a ver dónde están los guapos. El tema Es también es complicada la empezar a cosa. reflexionar de cuáles son las autoridades pertinentes que tienen que tomar cartas en el asunto para que estas cosas, cuando se empiezan a salir de las manos, enseguida llegue alguien para calmarlas y suspenderlas. Bueno, les agradezco haber estado con nosotros en el día de hoy. Mañana ya será martes, volveremos aquí a estar todos nosotros informándolos y también analizando la situación de la Argentina y también del mundo, por supuesto. Los esperamos mañana a las 23 en Hoy Nos Toca la Noche aquí en el canal de la ciudad.